es más dulce que la miel. Y se dice, mira a tu hermano, perdónalo, no le tomen en cuenta, yo se los encargo, ¿verdad? Júntenlo. Y en este caso es terrible, porque Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo que acabamos de leer, vemos que sí estaban conscientes, querían matarlos. A veces en nuestros trabajos la gente es tremenda, nos hacen daño. Mucho fuego en amigos, nos traicionan, nos ponen cuates y dice uno, no puedo, se me la paga. Debemos de recordar esto, Jesús estaba consciente de que nosotros sabíamos lo que hacíamos. Pero en su amor, que rebasa todo y cubre multitud de pecados y multitud de malas intenciones, le dijo a su papá, no saben lo que hacen. Por eso a veces nuestros matrimonios no tenemos una buena comunicación, porque no hemos aprendido a veces a perdonar. Y necesitamos ser cada día más como pastores, perdonar a todos aquellos que hacen mal o dicen mal y seguir adelante. Bueno, segunda palabra, Lucas 23:43. Amén. Dice así, amén. Jesús le dice, de cierto os que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria al Señor. Pueden sentarse. La palabra del Señor nos habla, la versión de el Señor Jesucristo hablando, diciéndonos hacia una persona que se encontraba hacia el lado de él, ¿verdad? Sabemos que había dos personas que estaban una hacia un lado y hacia el otro, ¿verdad? Hacia la derecha y hacia la izquierda. Y aquí estas palabras son dirigidas a uno de ellos, ¿verdad? Que le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí hay una afirmación, hermanos, donde dice, de cierto está él diciendo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sabemos que estas personas ya estaban por morir, ¿verdad? Los tres, ya era el tiempo que se estaba llegando. Pero qué hermoso cuando estas palabras se las está dando Jesús a esta persona, porque sabemos que después de la muerte hay algo más. Todavía no termina nuestra vida, sigue siendo todavía, ¿verdad? El espíritu, ¿verdad? Que es el que nuestra alma va a dar cuentas ante el Señor, ¿verdad? Pero vemos aquí que Jesús le dice, afirmándole, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué hermoso, porque hoy nosotros también podemos tener esa esperanza de que cuando partamos de este mundo vamos a tener un lugar en donde vamos a irnos a encontrar. Porque el lugar del paraíso es un lugar que está dado para aquellos, ¿verdad? Que vivan, ¿verdad? Que agraden al Señor, dice la palabra del Señor en Apocalipsis 2:7. La promesa de la que dará a las personas que, como un regalo, ¿verdad? Al que venciere. Gloria al Señor. Aquí esta porción lo podemos ver, este hombre quizá no era merecedor de aquella bendición que se le estaba dando, ¿verdad? Porque él tenía un comportamiento que pues no era agradable, estaba haciéndosele juzgado por algo que había cometido, ¿verdad? Jesucristo en sí no había hecho nada malo, pero ellos, los otros dos hombres, sí tenían algo por qué se les juzgara, ¿verdad? Entonces, estas personas, uno de ellos dice, injuriándole al Señor, ¿verdad? Y no tiene misericordia, le dice, pues burlándose, diciéndole que pues se salvara a sí mismo, ¿verdad? Y sin embargo, las palabras de esta otra persona le dicen, todavía ves que estamos, ¿verdad? No tienes temor de Dios, ¿verdad? Entonces, pues es importante que tengamos el temor y es importante que tengamos el arrepentimiento. Porque en esta palabra, ¿verdad? Jesús, al verle al hombre que se estaba pues expresando de esta manera,
Él veía que había ahí un arrepentimiento en el corazón de aquella persona, ¿verdad? Entonces el Señor le bendice de esa manera, ¿verdad? Diciéndole, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuán importante es que también hoy nosotros entendamos que el Señor, ¿verdad?, a nuestras vidas quiere para cuando llegue el tiempo, ¿verdad?, porque sabemos que no somos eternos, ¿verdad, hermanos? Cuando tengamos que presentarnos ante el Señor y estemos listos, ¿verdad? Y que tengamos ese arrepentimiento para que el Señor pueda. Hoy podemos decir que Él mora en nuestras vidas, reina, porque le decimos, Señor, ¿verdad?, que tú seas en mi vida, que tú mores, ¿verdad? Pero aquí este hombre estaba dándole el lugar al Señor, porque lo reconocía como alguien que le podía ayudar, que tenía esa esperanza viva, hermosa, ¿verdad? Y hoy mucha gente no entiende de eso, que puede tener una esperanza. Hay desesperación en las vidas de las gentes. Este hombre pudo ver la esperanza en el Señor, y hoy nosotros la tenemos, y así todos los que están en nuestras familias pueden tener esa esperanza, hermanos, de que la vida eterna proviene del Señor, y que podemos confiadamente, ¿verdad?, como Él ahí le aseguraba, hoy estarás conmigo. Así nosotros podemos confiar en que la vida eterna la tenemos en el Señor. Gloria al Señor por ello. Porque ese hombre pudo ver que podía tener esa esperanza hermosa. Gloria al Señor. En otra parte de Apocalipsis nos habla, nos dice también que el paraíso, ¿verdad?, donde entendemos que cuando en principio el Señor empezó a fundar, hizo el paraíso y lo hizo precioso para que nadie, ¿verdad?, nadie tuviera necesidad. Adán y Eva pudieron las cosas a su alcance, gloria al Señor, y pudieron vivir cosas hermosas, gloria al Señor, y convivieron ahí, pero por el pecado se hubo la separación. Entonces aquí es importante, ¿verdad?, que ante el Señor nos alleguemos día con día, y nuestra familia también, todos por los que faltan, gloria al Señor, que también la misericordia de Dios se extienda sobre sus vidas. Es lo que anhelamos, hermanos, es lo que queremos, ¿verdad? Gloria al Señor por ello. Entonces, pues, afirmación, que confiemos que el Señor tiene algo especial para nosotros, muy hermoso. Gloria al Señor. Dios le bendiga a cada una de mis hermanas. Amén. Dios, amén. Cristo nos habla. Y cuando le dice, en verdad tío, que ya estarás conmigo en el paraíso, se destruye ese dogma de fe que tienen los católicos, que habla de purgatorio y habla de limbo. La Biblia nunca habla de purgatorio y nunca habla de limbo, ni siquiera la Biblia de los católicos. Entonces, solamente hay dos caminos a la hora que cerramos nuestros ojos: o al infierno o al paraíso con Cristo. Que nuestra fe, nuestra esperanza esté fundada en que hemos entregado nuestra vida al Señor y que vamos a estar en el paraíso con Cristo en el momento que cerremos nuestros ojos. Hablaba en estos días, que hoy en la mañana le decía que con el papá de Juan Rodríguez ya son 12, con los hermanos creo, ya son 12 muertitos, 4 por mes, 4 en enero, 4 en febrero y 4 en marzo. Y les decía que ya no más predicaba en la capilla porque si llego al panteón veo que aquí dejamos uno la semana pasada que otro, y yo siento que sacan la mano y me dicen. Confiemos en que a la hora que nosotros nos muramos y que cerremos nuestros ojos, vamos a estar con el Señor. Amén. 26 y 27. Bueno. Juan 19, versículo 26 y versículo 27. Amén. Amén. Juan 19, 26 y 27. Buena lectura, dice: Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amén. Pueden ocupar su lugar. Recordamos aquí el ministerio de Jesús. Fue amplio y él anduvo sobre la tierra haciendo milagros, maravillas, prodigios, y ciertamente
sus hermanos que en la carne, porque él fue el primogénito, no creían en él, no creían en su ministerio. Y la palabra del Señor la respalda ahí en el mismo Juan capítulo 7, lo va a dar lectura, no lo busque, en Juan capítulo 7, verso 3 al 5. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. El ministerio de Jesús fue muy sufrido, porque aún ni sus mismos hermanos creían en los milagros y las maravillas que estaba haciendo. Ciertamente, la cruz del Calvario, él sentía el dolor por su madre, porque su madre iba a quedar desamparada. Sus hermanos quizás no estaban presentes en ese momento cuando estaba en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque no creían en él. Y ellos estaban en Capernaum. Mas sin embargo, viendo a su discípulo amado, le encomienda a su madre: madre, he aquí tu hijo. Y al discípulo, he ahí mi madre. En el simple hecho de decir, he aquí mi madre, le quiso dar a entender: cuídala, protégela, vela por ella. Y desde ese momento el discípulo abrió las puertas de su hogar a la madre de Jesús, a María. Ciertamente vivimos en un tiempo en que la gente no conoce el ministerio de Jesús, mucho menos el ministerio de cada pastor, de cada pastora, de cada evangelista, que es un ministerio sufrido, que es un ministerio en donde se sufre, se duele, se preocupa por las almas. Mas sin embargo, aún nuestra propia familia no tiene el conocimiento ni tiene el amor que el amor de Jesús tuvo hacia la humanidad. De tal manera que Jesús decía: madre, he ahí tu hijo. Discípulo, he aquí a mi madre. Cuídela, protégela, amplía en ella el conocimiento, la cobertura, la calidad de vida espiritual. Porque son momentos críticos, son momentos difíciles. ¿Y cuántas de las veces nosotros como cristianos vemos avergonzado nuestro ministerio por medio de nuestra familia? Nuestro padre, nuestra madre, nuestros hermanos avergüenzan el ministerio a tal grado de que dicen: tú no sirves para predicar, tú no sirves para dar la palabra. Mas sin embargo, creemos y confiamos en un Dios vivo, en un Dios que todo lo puede. Y Él es el que nos va a dar la corona de vida eterna. Por eso dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Gloria a Dios. Mi madre murió cuando tenía 11 años. Para los que la tienen, qué grande bendición. Cuídenla. Esa parte tierna de Jesús, en donde yo les comento esa parte que no viene en la Biblia, de que tuvo hermanos y hermanas y se casaron y tuvo sobrinos. Yo creo un tío muy cariñoso. Me decía también una persona: oiga, ¿y de José? No, nada más dice que se casó con María y luego ya no dice nada. ¿Estaba sola María en ese tiempo? ¿Quién sabe? Ya no estaba José, ¿quién sabe? Pero así como una madre está partiendo y se preocupa por sus hijos, así Jesús, el Hijo de Dios, se preocupaba por aquella mujer que le dio el cielo. Si usted tiene a su mamá con vida, si está enferma, luche por ella, visítela, cuídela. Tener una madre no tiene precio. Les contaba ayer la historia de amor, ¿verdad?, de una hermosa muchacha allá en Michoacán, muy bonita. Y un día pasó, Santa Lidia, un día pasó por ahí un muchacho muy guapo también que hacía zapatos. Y le dijo a la muchacha que si le hacía unos zapatos. Y se los hizo. Y luego se quedó con esa muchacha.
Se quedó con esa muchacha el zapatero y la muchacha se quedó con sus zapatos nuevos y con el zapatero. Y nació Jonathan y nacieron 7 más. 8. No, pues ese fue el pilón ya después que regresó. Yo honro a doña Victoria Guzmán. La mamá de Jonathan que está aquí es de Michoacán. No sabe leer ni escribir, pero sabe que se la partió por sus hijos. Nunca dio un mal testimonio, nunca buscó otro pelado. Les dio un buen ejemplo como madre. Sus hijos y sus hijas son profesionistas y todos se casaron. Honrar a una madre no tiene precio. Y Jesús honró a su mamá. ¿Y con quién se la dejaba? Con aquel que tenía los mismos sentimientos que él, porque Juan es el apóstol del amor. El apóstol Pablo nos dice: mira a todas las ancianas como si fueran tus madres, y a los ancianos como si fueran tus padres, y a los de tu edad como si fueran tus hermanos y tus hermanos, y cuídalos. Esa tercera palabra es hermosa. Mateo 27, versículo 46 La cuarta y palabra que 47. me toca. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama a este. Vayamos también a Marcos 15, versículo 34 al 36, al 35. Amén. Aleluya. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Pues como podemos ver, ¿verdad? Dice la palabra que Jesús, pues yo me imagino que se sintió triste, que era un dolor inmenso y terrible, ¿verdad? Que él estaba pasando. Entonces él clamaba a gran voz, ¿verdad? A Dios Padre, diciéndole: ¿por qué me has desamparado? Amén. En ese momento, pues él sentía, ¿verdad?, todo el dolor en su carne, en su cuerpo. No solo el espiritual, que pues también le estaba doliendo, ¿verdad?, todo lo que él había pasado por la gente, por la humanidad, porque también estaba ahí muriendo por ustedes y por mí. Todo el dolor, a veces es muy fácil decir para nosotros: sí, pero él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Todo lo que él pasaba, pues, qué chiste, él era súper poderoso. Pero no, o sea, también era humano, también era de carne y hueso, y estaba viviendo todo ese sufrimiento, todo ese dolor que le causaron a causa de nuestros pecados. Él decidió, ¿verdad?, ir a morir a la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados, por amor a nosotros, porque nos amaba. Pero en ese entonces, pues, clamaba al Padre, ¿verdad?, porque él sentía que todo lo que estaba pasando lo estaba pasando solo, porque lo habían dejado automáticamente solo. Todos sus discípulos se habían esparcido, quizás estaban escondidos por ahí. Solo estaba Juan, dice la palabra. Entonces él se sentía solo. Anoche nos comentaba el pastor, ¿verdad?, el pasaje donde él decía: no pueden orar conmigo, ni siquiera orar, ¿verdad?, para clamar a Dios, para que pudiera pasar esa copa, ¿verdad?, ese dolor, ese temor, esa angustia. Dice también la palabra que cuando él estaba ahí en el huerto, sudaba gotas de sangre, ¿verdad? Yo digo que quizás se le subió la presión, era tanta esa angustia por lo que él sabía que iba a pasar. Pero aún así él pedía, ¿verdad?, que no se hiciera su voluntad, sino la del Padre. Y yo me imagino que así como la mujer, ¿verdad?, cuando va a dar a luz, que hay cierto temor, hay dolor,
también hay ese gozo, ese anhelo, ¿verdad? De lo que vendrá después, el dar vida. Y yo creo que toda esa angustia, ese dolor pasa por ese gozo de ver después al recién nacido, ¿verdad? Y yo imagino que así estaba pasando Jesús. Ese dolor, ese temor, esa angustia por ver a la humanidad salva. Amén. Y dice la palabra en el Salmo 22:1, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mí, salvación y de las palabras de mi clamor? En el 22:11 más adelante dice: no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Amén. Aquí vemos cómo, aparte del dolor físico, también sentía el espiritual. Y dice la palabra en Habacuc 1:13, dice la palabra que Dios es santo. Amén. Dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye y limpió al más justo que él. Entonces aquí vemos que Dios es santo y Él no puede ver toda la maldad del mundo, ¿verdad? Suponemos que cuando Jesús estaba siendo clavado ahí, que llevaba todos nuestros pecados encima, pues Dios veía, ¿verdad?, toda la maldad de la humanidad sobre Él, y Él se volteó para no ver, ¿sí? Hubo un momento en que cayó, pero dice la palabra que era la hora novena. Amén. Y también esto es símbolo de cuando la Pascua, ¿sí? Que más o menos esa era la hora. Él dice, aquí dice la hora novena, el día comienza, en el día judío, cuando se esconde el sol a las 6 de la tarde. Dice, la primera hora del día es a las 6 de la mañana y la novena a las 3, ¿sí? Que es un significado profético a las 3 de la tarde. En los tiempos de Moisés, Dios ordenó matar un cordero sin mancha, dice, y para así manchar las puertas, los dinteles de las casas, ¿verdad?, de las puertas con la sangre del cordero. Sí, este cordero tenía que ser puro y sin mancha, y eso es lo que nosotros estamos viendo en Jesús. Más que nada ellos lo hacían en representación de lo que vendría después, la muerte del cordero, puro y sin mancha, para limpiar los pecados de la humanidad. Dice que esto era necesario para que el ángel de la muerte pasase de largo. Amén. Entonces qué hermoso, porque aquí estamos viendo también cómo la muerte va a pasar de largo sobre nosotros. O sea, sí vamos a morir un día, nuestro cuerpo va a morir, pero nosotros no vamos a ver a esa muerte espiritualmente, ¿verdad? Porque vamos a pasar a vida eterna, gracias al sacrificio que hizo el Cordero, amén, Jesús, para salvar la humanidad. Y pues vemos que Él también fue como nosotros, también tuvo esa parte humana, pero esto no le impidió seguir con el propósito que Dios tenía para su vida. A veces nosotros también nos dolemos y decimos, ay Señor, ya no aguantamos, porque no vienes y nos ayudas. Queremos ver la respuesta inmediatamente, ¿verdad? Pero yo digo que todo lo que nosotros podamos sufrir o padecer, vaya, no es nada comparado a lo que Él padeció por nosotros y lo hizo por amor. Entonces nosotros también debemos de con gozo ofrecer lo que estemos pasando, pruebas, luchas, que nosotros sabemos que Dios está con nosotros. Amén. Él también sabía que el Padre no lo iba a abandonar, pero era normal, ¿verdad?, que Él expresara esto, y para que se cumpliese la palabra, para que nosotros viéramos que siendo Él Dios, también Él padeció. Entonces, pues nosotros también tenemos que sobrellevar esto y confiar que Dios está ahí. Amén. Que Dios les bendiga. Soledad. Un día antes había invitado a las personas que estaban con él a que le acompañasen a orar, como dice, ¿verdad? Y regresó y los encontró dormidos. Se volvió a ir y les dijo, despiértense, oren conmigo, necesito amigos. Y volvió a regresar, estaban dormidos. Y se fue a orar nuevamente y regresó, y ya ellos le dijeron, bueno, ahora sí vamos a estar contigo. Dijo, ¿ya para qué? Ya me van a entregar. Él sintió también solo, sintió solo de su papá.
Yo creo que usted ha sentido soledad, ¿verdad? A veces las mujeres, las esposas se sienten solas, aunque el esposo esté ahí, pero nada más un pedazo de carne con ojos y la esposa tiene que sacar adelante a los hijos y el sufrimiento y todo eso, ¿verdad? Y a veces al revés, el esposo, aunque esté la esposa ahí, haga mucho guato, se siente solo, o los hijos nos sentimos solos, o los papás, la pareja nos sentimos solos, y eso se le ha empujado a muchos a quitarse la vida, y a otros los ha hecho huraños, no quieren ser amigos de nadie porque dicen, nadie me quiere, nadie quiere estar cerca de mí. Y Jesús también tuvo soledad. Si usted se siente solo, acuda con Jesús, Él lo va a acompañar. Él es el mejor compañero, dice, divino compañero del camino, y el canto 60 dice, a solas al huerto yo voy con Jesús. Se va nuestra compañera de toda la vida y nos sentimos solos. La mamá de Juan Rodríguez se fue, como les digo, hace 3 semanas, 4 cuando mucho, y el viejito no aguantó y se murió en tierra. No aguantó estar solo sin la compañera de toda la vida. La soledad es fea. Jesús la sintió. No deje a Jesús solo. Ámelo, sírvale. Yo le pido a Dios, Señor, que tu pueblo se enamore de ti. Que no tenga el pastor que estarles haciendo manita de puerco o exigiéndoles que vengan a tu casa. Que vengan con amor. Que vengan como el que está enamorado y tiene la necesidad de estar cerca de Dios. Cantares dice la muchacha, estoy enferma de amor. Enferma de amor. Quiero tener a mi amado cerca de mí. Quiero que esté conmigo. Ojalá ese sea nuestro anhelo. Juan 19, 28. Yo me siento contento de agradecer a Dios por este privilegio que nos da el Señor. Dice 19, 28, ¿lo tenemos? Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Amén. Amén. Ocupe su lugar. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido sed física? Porque todos en algún momento, el día de ayer me tocó trabajar, tanto en el día y le dimos corrido hasta hoy en la mañana, a las 7 de la mañana. Y llegó un momento el día de ayer en la noche que se nos acabó el agua, ahí estábamos en una nave industrial, pero no hay agua para tomar. Total que la sed era terrible, que todos los compañeros andábamos a vuelta y vuelta buscando quién tenía algo de agua que nos ofreciera, porque era algo terrible. El tener sed es algo terrible. El Señor tuvo sed, tengo sed. Según los comentarios, bueno, lo que la Biblia dice es que Jesús pocas veces pidió algo para sí. Vemos que Él pidió un pollino donde Él iba a entrar triunfante. Él pidió un lugar donde iba a celebrar la cena. Pero fueron pocas las cosas que Él pidió. En esta ocasión Él dijo, tengo sed. Tengo sed, algo terrible. Cuando nosotros tenemos sed, nos sentimos desesperados. Hay una desesperación en nosotros. Nos movemos de un lado para otro, buscamos de alguna forma saciar esa sed. El Señor tuvo sed. Y podemos imaginarnos bajo ese sol quemante, terrible. Es algo terrible. El día pasado también me tocó estar a la intemperie trabajando y es algo terrible. De por sí estoy moreno y luego el sol más me quemó, pero es algo terrible, es muy terrible. El día pasado estuvo el sol muy fuerte. Y se imagina el Señor ya de por sí todo maltrecho, maltratado, herido, muy herido, dolido en su cuerpo, en su humanidad. Tiene sed, literalmente tiene sed, físicamente tiene sed porque es humano, dicen las hermanas que pasaron, decía la hermana Carmen, es humano, sintió, sí sintió.
había una desesperación, pero pues lejos tal vez de saciar también esas, aparte de esa sed física, hermano, él tenía esa necesidad, esa sed de que se le buscase. Tenía la necesidad de que nosotros como humanos volteásemos a verle o volteemos a mirarle. ¿Y cómo le vamos a ver, hermanos? Hay muchas formas. Como decía el hermano que pasó a predicar hace rato, decía, el ministerio a veces del pastor, el predicador, es no muy bien comprendido, digamos. Y cuando el hombre, la mujer se decide a servir a Jesús, es una vida de sacrificio, hermano. Y el Señor busca personas como esas. Una vida que se dedica al Señor. Dice, yo voy a servir al Señor por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. Y esta persona, esta mujer, este hombre, busca de alguna manera cómo agradar al Señor. ¿Cómo lo agradaría? ¿Cómo le agradaríamos al Señor? Bueno, buscando el bien de los demás. Es una forma de saciar la sed del Señor, porque el Señor tiene sed de que nosotros le busquemos, tiene sed de que nosotros le satisfagamos como Señor, como Dios, como Rey, porque en muchas cosas fallamos y no le reconocemos, pero el Señor se agrada cuando nosotros nos esforzamos en hacer el bien, en buscar el bien de los demás. El Señor se agrada. Tal vez sea muy poquito y tal vez nadie se lo va a reconocer. Decía alguien por ahí, si tú no eres famoso, nadie te aplaude, nadie te reconoce nada en público, pero eso no importa, ¿no? Hay alguien que sí le reconoce. Y algún día usted está haciendo tesoros para que un día sea premiado. El Señor busca seguidores que satisfagan esa sed, que le demos esa tranquilidad, esa satisfacción en esa necesidad que Él siente, y que nosotros también sintamos esa necesidad de ser saciados, de ser satisfechos en Él. Yo creo que pues estaría de más hablar y hablar, pero yo creo que el punto principal es ese, hermanos, que nosotros realmente seamos realmente seguidores y buenos servidores del Señor, buscando el bien de una o de otra forma, sin esperar un momento grande para que tú actúes. Dice el himno, nunca esperes un momento grande para la acción, sino que en cosas pequeñas que podamos agradar al Señor. Que Dios les bendiga. Justicia. De justicia. De un amigo, de un amor. Sé de un amigo, de un amor. Mataron a Colosio porque dijeron, veo un México con hambre y sed de justicia. ¿De qué dijeron por ahí? Sed de amigos. Pero amigos. Dicen que el pobre no tiene amigos. Y el rico tiene muchos amigos y cuando se acaba el dinero ya no tiene amigos. Y pero Dios dice que hay amigos que son mejores que los hermanos carnales. Cuando le platiqué en la mañana que estábamos almorzando a don Gregorio y a Lucy que venía Sergio y Laura y Marina, y le dice don Goyo, qué bueno, tengo ganas de darle un abrazo, mi Fray. ¿Sí? Por Dios, que aquí está. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Extrañamos a los que no están. Y me siento triste con mis conciertos. Porque me dijo uno, todavía hacen culto de las 7 palabras. Eso ya pasó de moda, eso ya no se hace. Pensé, bueno, ¿en qué estás sustentando tu fe? Es un memorial. Jesús dijo hacer esto en memoria. Sigamos manteniendo
nuestras bases cristianas, aunque nos digan que somos tradicionalistas, anticuados. Esto es hermoso, dedicar una tarde a sentarte y reflexionar en todo lo que hizo un Dios que se hizo carne por ti exclusivamente y por mí exclusivamente. Y si en este Él y nosotros, Él y tú, Él y yo, cabe mucho más, qué bueno, que quepan nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros yernos, nuestras nueras, nuestros nietos, porque el amor de Dios es tan inmenso y cabemos tantos en su corazón, porque Dios es amor. Y si usted tiene sed de gozo, porque a veces estamos amargados, acérquese a Jesús. Si tiene sed de un amigo, no hay cual Jesús otro fiel amigo. Gloria a Dios. Es el canto. Que nos dice la palabra, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó Póngase de el pie. Espíritu. Vamos a... Cuando estamos hablando de Jesucristo, vinagre tipifica el dolor, tipifica la tristeza, tipifica todo ese dolor que uno trae. Jesucristo, cuando estaba en la cruz del Calvario, agonizando, sangrando, en su cuerpo ya desvalido, él ya sin fuerzas, hablando, él estaba pasando por un dolor fuerte. Y por eso cuando nos está hablando aquí la palabra, está hablando del vinagre. El vinagre era algo que a nosotros nos consume, un dolor que nosotros pasamos cuando hay tristezas, cuando hay situaciones difíciles. Jesús estaba pasando por eso. Mas sin embargo, nosotros podemos ver que era una tristeza muy grande lo que él estaba pasando, pero para nosotros era una alegría. ¿Por qué era una alegría? Porque ahí iba a acabar un nuevo pacto, iba a acabar un pacto y venía un nuevo pacto. Venía el pacto de la ley, el pacto donde eran ordenanzas, el pacto donde se obligaba a la gente a hacer algo, pero venía un pacto nuevo, un pacto de redención, un pacto donde Jesucristo ahora podíamos tener acceso directo ante el Padre. Por eso cuando él dice consumado es, ahí estaba terminando algo, dice, y dice la palabra, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Terminó ahí, pero ¿qué sucedió? Venía una nueva vida para nosotros, venía algo glorioso para nosotros, algo que nosotros ni nos lo imaginábamos, algo, una esperanza donde nosotros podíamos llegar y estar ante el Padre, poder rasgar ese velo y estar cerca del Padre y decirle al Señor Jesucristo, Señor, dice tu palabra, echa sobre Jehová mis cargas y Él nos va a sustentar. O sea, nosotros podemos llegar y decir, mi dolor, ese vinagre, esa tristeza, todas esas cosas, Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Ahora sé, Jesucristo, que solamente tú tuviste que hacerte pecado en lugar de nosotros, y ese pecado, Señor, ahora tú lo borras, tú lo echas a la profunda de la mar, y ahora, Señor, yo soy una nueva persona. ¿Qué sucedió con la mujer samaritana? Decía la mujer samaritana, que tenga sed, venga a mí y beba. Nosotros podemos llegar a Jesucristo si nosotros estamos cansados, estamos afligidos, hay situaciones en nuestra vida. Yo puedo llegar a Jesucristo y le puedo decir, Señor, yo necesito esa agua de vida. Señor, yo necesito tomar de esa roca. Señor, yo necesito sostenerme aquí donde está tu roca, porque aquí es donde nadie me va a mover. Vendrán las situaciones, vendrán las dificultades, pero Jesucristo, tú eres mi roca. Y por eso yo puedo beber de esa agua de vida. Consumado es, había terminado. Había terminado, pero había una esperanza nueva, un nuevo principio, una nueva oportunidad, una nueva relación con Jesucristo. Llegar ante el Padre, llegar ante Jesucristo y decirle, mira Cristo, lávame. Ahora quiero terminar esa vida vieja, ahora quiero que todo eso termine, ahora quiero que empiece algo nuevo en mi vida. Que Dios les bendiga. A ver, estarse sujetando, estaba llegando a su fin. Séptima palabra, Manu Chona. Andamos un poco afónicos, pero gracias a Dios por permitirnos estar en este lugar. En el libro de Lucas, capítulo 23, verso 46.
Dice, entonces Jesús clamó a gran voz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Tome su lugar. Sin duda que en todo el trayecto, estaba viendo yo en la mañana, iniciaron aquí en la, ¿cómo se llama? La Macroplaza, por ahí. Iba el desfile, iban latillando ahí a una persona y un gritadero. Más tarde ahí por la casa pasaron también una procesión. Sin embargo, la palabra de Dios dice que este hecho real que nos marca al principio cuando el Señor está hablando en su primera palabra, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen, aunque sabían lo que hacían. Se sabía lo que estaba haciendo. De hecho, el mismo pueblo de Israel se echó la culpa sobre sí mismo cuando dijo Poncio Pilatos, yo no lo encuentro a él, no le hallo nada por qué castigarlo. Sin embargo, dice, ustedes castíguenlo y que la sangre de este injusto caiga sobre su cabeza y sobre la cabeza de sus hijos. Y el pueblo hebreo dijo que caiga. Nosotros nos echamos ese problema a nuestra vida. Y lo hicieron sabiendo lo que estaban haciendo. Sin embargo, vemos ahí al Señor mostrándonos uno de los primeros puntos de la salvación: el perdón. Padre, perdónanos. ¿Cuántas veces nosotros cometemos situaciones difíciles, problemas, y sabemos lo que estamos haciendo, tenemos conciencia de lo que estamos haciendo? Sin embargo, el Señor nos sigue diciendo, ven a mí y yo te perdonaré. Luego sigue ahí la segunda palabra, allá en el libro de Lucas capítulo 23, verso 43. Y vemos ahí nuevamente al Señor Jesús ahora diciendo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, mostrándonos el Señor que la ida al paraíso es un abrir de ojos. Algunas Biblias dicen que es un abrir y cerrar de ojos. El original hebreo dice que es en un abrir de ojos. Vas a estar conmigo en el paraíso. A veces nos preguntamos cómo este hombre, siendo pecador y estando a un lado de Jesucristo, habiendo sido de la peor calaña, en ese momento iba a estar con él en el paraíso. Yo les comentaba y les decía, así como este hombre iba a estar en ese momento en el paraíso, muchos de nosotros en un segundo podemos perder la vida eterna. Después de haber estado aquí 40, 50 años sentados en una banca. Pero el Señor dijo, nuestro Padre Dios, yo tengo misericordia de que tengo misericordia. Segunda palabra, allá en Juan 19, 26 y 27. Juan 19, 26 y 27 dice, y ahí tu madre, y desde aquella hora, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo, y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Sabemos que la palabra nos habla de aquel joven que siempre estaba recostado sobre el pecho o siempre andaba junto con el Señor, de Juan, uno de los apóstoles amados, incluso uno de los apóstoles menores de todos los que había allí. Era el más joven, pero era el más allegado al Señor. Aquí vemos también cómo el Señor escogió a 12 personas para que le ayudaran a predicar la palabra o para que le ayudaran al ministerio. Pero de esos 12 que escogió, no con todos tenía la misma comunión. Tenía unos especiales con los que más convivían. Y dentro de ellos era uno Juan. De tal manera que tenía la confianza y el conocimiento de él para dejar con él a su madre. No podemos hacer un encargo de esta índole a cualquier persona. Debe haber confianza. A veces ni en la misma familia sucede esto. Queremos dejársela a nuestro hermano y nuestro hermano por ahí
la avienta luego a un asilo de ancianos, o se deshace de ella. Sin embargo, el Señor Jesucristo miraba el porvenir de cada uno de nosotros en esta palabra. No quería dejar desamparado a nadie y nos enseñaba a que nosotros debemos amparar a toda la gente. Pero aquí hacía hincapié en aquel verso del libro de ¿qué es? Éxodo, capítulo 20, cuando nos hace hincapié en uno de los mandamientos importantes: honra a tu padre y a tu madre. Tenemos que honrarlos, tenemos que bendecir su nombre, tenemos que guardarlos, protegerlos. Ellos nos dieron la vida y nos dieron lo que tenemos hasta ahorita. ¿De qué manera? No sé. Yo a veces también así podemos decir, en mi hogar fueron 9, ¿cómo le hizo mamá si ahorita no podemos con 2? Sin embargo, ella pudo. Y ahí estamos los 9. Unos vivos y otros, pero todos comen. Ahí estamos todavía los 9. Gracias a Dios porque el Señor nos enseña y nos muestra que debemos tener compasión de los demás. Y debemos guardarlos y honrarlos. Palabra número 4. Allá en el capítulo 19 y 28 de Juan. Yo ayer estaba ahí tirado en la cama y tenía calentura como ahorita, ya estoy sudizú. Oye, se siente feo, yo no podía pasar agua, tenía cerrada la garganta. Cuando nosotros íbamos a topografiar todo el día con un solazo de 40 grados, oiga, nomás nos dejamos los ojos así abiertos. Mi esposa decía, pues ¿qué te pasó? Porque llegaba yo negro a la... Pues ando trabajando. Y nos daba una sed tremenda, hermanos, que el agua, aún casi hirviendo, caliente de los botes, se la toma uno. No, hombre, está bien fresca. El Señor estaba pasando unos calenturones tremendos, de estarse desangrando, de estar allí, imagínense toda su espalda rota. Y no solamente rota, le habían echado hasta sal por ahí, y estaba con dolor, una temperatura enorme, y colgado. ¿Cuántos han estado un ratito colgados ahí de los pies para abajo? Y se siente bien feo. Así es. Y ahí estaba, y sin embargo, pidió una cosa sin valor: dame agua, tengo sed. Y la injusticia del ser humano, y esto nos recuerda que muchas veces también llegan a nuestra casa: oiga, ¿no tiene un vasito de agua que me dé? Y decimos, no hay. No hay. No le hace que tome aquí de la llave. No hay. Pero, sin embargo, aquí se ve la crueldad del mundo todavía. A pesar de eso, en lugar de darle agua, le dieron vinagre. Aún todavía, para hacerlo más drástico, aquel sufriendo, vamos a ver qué hace si le damos vinagre. Y si es Dios, de modo que no sepa lo que le estamos dando. Cuando el Señor lo tomó, imagínense lo que sintió. ¿Quién ha tomado vinagre? Nadie, ¿verdad? Pero ¿quién ha comido de esos chiles jalapeños? Oye, con la boca reseca y abiertos los labios, ¿se imagina qué sintió el Señor Jesús? Sin embargo, ya lo había dicho al principio: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que están haciendo. Y hoy veíamos ahí
Le digo, yo un ratito por televisión cómo iban y llevaban a aquel hombre con una cruz a rastra. Y está pesada. Yo digo, ¿cómo hacer ese sacrificio? 90 kilos pesa la cruz, según estaban narrando ahí, y la llevaba cargada. Yo no sé cuánto pesaba la cruz que llevaba el Señor. Pero no era tanto el peso de la cruz, hermano, sino el pecado del mundo. Eso era lo que agobiaba al Señor. Iban cargando con el pecado suyo y el mío, por algo que Él no había cometido. Sin embargo, por redimirnos, cargó con Él en la cruz del Calvario. Amén. Quinta palabra, ¿el cuál va? Juan 19:30, sexta palabra. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Un grito de victoria. Y ya cuando un proceso se está terminando, dice uno, bueno, ya pasó todo. Ya pasó lo peor. Consumado es. Todo lo que me encargaste desde el día en que me trajiste o desde el día en que vine al mundo a nacer, lo he cumplido al pie de la letra. No me he salido ni para un lado ni para el otro, ni le he inventado, sino como tú dijiste que se hicieran las cosas, así se hicieron. Se ha terminado el trabajo al cual me mandaste, Padre. Ya no hay nada que hacer. Solamente ahora poner, como decía nuestra hermana, la nueva visión. Ahora ya aquellos machos cabríos, aquella sangre derramada en los altares, ya no es necesaria. Pagué con mi vida, y como la palabra dice, sin sangre no hay remisión de pecados. Con mi sangre redimí a todos los pecadores. El sacrificio perfecto de Jesucristo. Con Él ya no hay más sacrificios. Ahora por gracia somos salvos. Y dice la palabra, y eso no es por vosotros, es obra de Dios para cada uno de nosotros. Un regalo precioso. La salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Ahora somos salvos y podemos estar en comunión directa entre el hombre y Dios. El hombre y Dios, ya no hay intermediarios. El único intermediario, el que está intercediendo entre Dios y el hombre, es Jesucristo. Y no hay otro camino para entrar al cielo sino a través de Jesucristo. Una vida nueva, un nuevo estilo de vida, el cual debemos estar guardando y llevando a cabo desde el momento en que nosotros creímos en el Señor Jesucristo como nuestro único y fiel Salvador. Gracias. No podemos desviarnos ni a derecha ni a izquierda, porque ha puesto un consolador en nosotros, dijo el Señor, el cual nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Tenemos que caminar derecho. Después de haber terminado el Señor Jesús todas estas cosas, viene la séptima palabra que dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Difícilmente, pienso yo, que cuando estamos en el lecho de la muerte nos acordamos de decirle a Dios, aquí está mi espíritu. A veces el hermano Rosalío, pastor, dice, yo quiero morirme, pero de una manera sin sufrir, sin agonizar, sin estar en dolor. ¿Cuántos no quisiéramos morir de esa manera?
Yo recuerdo cuando murió mi abuelo Rafael, llegó en la mañana, se sentó y prendió la televisión. Y ahí se quedó sentado. Vino la hora de comer y fue mi tía y le dijo, no lo despiertes, déjalo descansar. Y al abuelo tenía una sonrisa en la boca. Llegó la hora de cenar, el abuelo no se movió para ningún lado, ahí estaba sentadito. De tal manera que así lo movieron, cuando lo movieron se cayó. No supimos a qué hora se murió. No hubo ninguna queja, no hubo dolor. Murió tranquilo, con una sonrisa en la boca. Yo quisiera morir de esa manera. Que nadie se dé cuenta de cómo se muere. Pero hay cuantos mueren y mueren de una manera fea. O mueren con mucho tiempo ahí todos llenos de agujas, de tubos y de no sé qué tantas cosas. Sin embargo, el Señor dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya terminé todo, Señor, solamente ahora quiero estar contigo. Y que ese es el pensamiento de cada uno de nosotros. Señor, ya terminamos. El propósito por el cual me diste la salvación y me tenías aquí, lo he cumplido. He trabajado arduamente. Todo lo que me has dicho de acuerdo a tu palabra lo he hecho. Ya no queda más por hacer. En tus manos entrego mi espíritu.